México es un país muy rico en todo, con millones de habitantes. Sin embargo, no todo se sabe en la historia de nuestro país. ¿Te has preguntado cómo llegamos hasta este punto de nuestro México? Después de las expediciones del siglo XV, con el fin de buscar vías alternas hacia India y China, así como la del viaje de Cristóbal Colón y su llegada a las Antillas, quedaron abiertas y demostradas las posibilidades de viajar hacia el continente americano. América era un continente hasta entonces desconocido para los españoles, pero inmediatamente generó gran interés por sus riquezas, pues a través de los primeros contactos que se establecieron en la región maya, se dieron cuenta de los muchos recursos con que contaba el continente. En 1492, Cristóbal Colón desembarcó en las islas de Guananí y durante ese periodo descubrió las Antillas. Después del hallazgo, esta fue una zona muy importante en la que se organizaron los viajes hacia regiones cercanas, con particular énfasis en el norte del continente. En 1511, cerca de 300 españoles llegaron a Cuba y la colonizaron bajo el mando de Diego de Velázquez, quien después fue nombrado gobernador de la isla. Hubo otras expediciones hasta que finalmente, en 1519, patrocinado por Diego de Velázquez, Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz y comenzó el avance hacia el altiplano, donde después de librar varias batallas lograría conquistar la capital del imperio mexica e iniciar el proceso de colonización del territorio. Cabe destacar que después de haber sido patrocinado por Diego de Velázquez, este mismo mandó a revocar la autoridad de Cortés y envió a Pánfilo de Narváez para arrestarlo, ya que Cortés carecía de autoridad legal. También tras las batallas, en una tuvo como recompensa a una mujer llamada Malintzin. Fue nombrada por Hernán Cortés como Doña Marina, y su papel en la conquista fue muy importante, ya que fungió como traductora. Las campañas de expedición provocaron un gran impacto entre los indígenas. En primer lugar, el aspecto físico de los españoles les causaba asombro, pues no habían visto antes hombres con la constitución física de los europeos, barbados, blancos y de estatura alta. Sin embargo, esto fue uno de los aspectos menos destacados del choque cultural, que fue muy desfavorable para los antiguos habitantes americanos, ya que derivó en su sometimiento. Como Cortés se iba adentrando, iba encontrándose con tribus. Los mexicas tenían hasta ese entonces una fuerte rivalidad con los totonacas y los tlaxcaltecas, situación que aprovecharía Cortés, ya que a sus dotes estratégicos le permitieron unir fuerzas con tribus enemigas del imperio azteca para formar un ejército que terminaría extirpando el corazón del imperio. Cabe destacar que durante la conquista existieron grandes batallas. Unas de las 6 más importantes fueron la de noviembre de 1519, que fue la llegada de los españoles a Tenochtitlán. En mayo de 1520, la matanza en el Templo Mayor. En ausencia de Cortés, el conquistador español Pedro de Alvarado, buscando apoderarse de la riqueza de los nobles mexicas y poner sitio definitivo a la ciudad, inició un combate armado mientras los Pipiltlin se encontraban en una fiesta, rindiendo tributo a Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. En junio de 1520 fue la batalla de la Noche Triste. Hernán Cortés y sus hombres se dirigían a Tenochtitlán por la calzada de Tlacopan, y los mexicas, conociendo la dirección de estos, los combatieron. Los españoles se vieron obligados a abandonar Tenochtitlán. Esta batalla fue una de la derrota para Cortés, pues tuvo que esconderse. Incluso existe una leyenda según la cual lloró su fracaso debajo de un ahuehuete, conocido desde entonces como el árbol de la Noche Triste. En julio de 1520 fue la batalla de Otumba. Este enfrentamiento tuvo lugar después de que un grupo de guerreros mexicas rodeara a los españoles en los llanos de Otumba, por eso el nombre. La última batalla fue la de la caída de la Gran Tenochtitlán. Cuando Cortés dio con Tenochtitlán, Moctezuma intentó interactuar con él, ya que se dice que le tenía miedo a Cortés porque llegó por el mismo lugar por donde se fue Quetzalcóatl, lo que hizo pensar que él era dicho hombre. A medida de que Moctezuma cumplía las demandas de Cortés, su autoridad iba disminuyendo y su gente empezaba a ponerse en su contra.
Fueron pasando los meses y los mexicas se terminaron agotando de Moctezuma. Las torturas, asesinatos y violaciones por parte de los españoles a las mujeres aztecas fueron condenadas hasta el punto de la sublevación mexica dio con la huida de Cortés y casi su muerte. Ahí fue donde murió Moctezuma debido a la Gran Pedrada. Después de la muerte de Moctezuma, Cuauhtémoc subió como su nuevo Tlatoani. En mayo de 1521, los españoles bloquearon el suministro de agua dulce y alimentos a Tenochtitlán, aislando a la población durante 3 meses. Y en agosto de 1520 fue la caída de la Gran Tenochtitlán. Luego de haber puesto sitio a los mexicas durante 3 meses, Hernán Cortés y sus tropas se apoderaron de la ciudad de Tenochtitlán. Cuauhtémoc, el último emperador azteca, se rindió ante Cortés. Esta última batalla, que tuvo lugar en Tlatelolco, se considera como la consumación de la conquista de México. Se dice que tras rendirse Cuauhtémoc fue capturado como rehén para al cabo de unos meses ser asesinado. Y así fue como en un 13 de agosto de 1521 se logró la gran caída de la Gran Tenochtitlán. El virreinato. Después de la caída de la Gran Tenochtitlán en 1521, comenzó el periodo conocido como época colonial. El territorio que comprendía Mesoamérica sería llamado en adelante Nueva España. Durante este periodo, que comprendió 3 siglos, se implantaron nuevas formas de organización política y social sobre el antiguo imperio de los señoríos prehispánicos. La principal preocupación de los españoles, luego de la última batalla librada en agosto de 1521, era sanear la ciudad para fundar una nueva. Los muertos fueron enterrados, se restauraron acueductos, calzadas y puentes, y comenzó a edificarse la urbe española sobre las construcciones piramidales, lo que era también un símbolo de dominación. El asentamiento de peninsulares en el territorio novohispano y su mezcla con los nativos dio origen al mestizaje, que generaría el grupo étnico predominante en Latinoamérica hasta nuestros días. En España, el rey Carlos I nombró gobernador y capitán de Nueva España a Hernán Cortés. La conquista resultó benéfica para España, pues la producción agrícola, industrial y comercial aumentó el financiamiento para hacer crecer la nueva economía hispana, que a partir de entonces se sustentó básicamente en la riqueza extraída de América. Por su parte, la organización social se configuró a partir del linaje. Así, paulatinamente llegaron a América españoles que no eran militares para ser colocados en los puestos más altos del gobierno, pues muchos de ellos pertenecían a la nobleza española. Entre tanto, los indígenas fueron despojados de sus tierras y sometidos a servir a los peninsulares que llegaban de la metrópoli. La encomienda fue uno de los primeros sistemas de organización política que se establecieron en Nueva España para asegurar el control de los pueblos de indios. La corona decidió ponerlos en encomienda, es decir, al cuidado de europeos que le hubieran prestado servicios importantes durante la conquista. Los mercedes reales se originaron desde Castilla y llegaron a Nueva España para que tanto soldados como otros pobladores españoles que colaboraran con la nobleza tuvieran un medio de subsistencia. Uno de los principales objetivos de la corona española era la cristianización de los indígenas. Esto lo consideraban como un mandato divino, ya que justificaron su empresa, en parte con la idea de que Dios los había guiado a los nuevos territorios para evangelizar a sus habitantes y librarlos de la vida en pecado. El primer proceso de evangelización se desarrolló entre 1523 y 1573. Durante este periodo, la religión católica se extendió por todo el territorio novohispano, comenzando por el centro, luego hacia el sur y sureste, y finalizando en el norte. Para cumplir con este cometido, llegaron a Nueva España 4 órdenes religiosas: franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Se crearon escuelas como el Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, para los descendientes de nobles indígenas, donde les enseñaban no solo religión, sino también gramática, retórica, aritmética y música. 12 frailes franciscanos
llegaron a Nueva España en 1524 y de inmediato comenzaron a edificar iglesias y conventos. Se distinguieron particularmente por la defensa de los indígenas y un gran interés en el conocimiento de sus costumbres. Los dominicos arribaron en 1526. En 1533 llegaron los agustinos y los jesuitas, orden cuya función corrió a cargo de San Ignacio al continente desde 1572 y se caracterizaron por establecer colegios de estancia. Pero si nos ponemos a pensar, no se borraron todas las costumbres de nuestros antepasados. Hay lugares en nuestro país en donde aún las siguen prevaleciendo. Por ejemplo, el trueque es parte de nuestros antiguos aztecas. Las fiestas patronales son parte del virreinato, fueron costumbres que llegaron para quedarse en nuestro país. Son demasiadas cosas, y si esto no hubiera pasado, no estaríamos en este punto de nuestro México, porque por eso ahora podemos llamarnos mexicanos, porque si no hubiera existido una conquista, no hubiera existido una independencia y no estuviéramos aquí. Es importante agradecer de alguna manera a nuestros antepasados todo esto que hicieron por nosotros, porque a pesar de todo nunca se dieron por vencida y siguieron luchando hasta conseguir nuestra liberación. Y eso es lo que nos hace mexicanos, que siempre luchamos por lo que queremos hasta que lo tenemos.